juntarse y ponerse de acuerdo muchos entes para conseguir este punto final. A mí me recordaba lo de la estrategia sobre el cambio climático. ¿Te lo crees o no te lo crees? Si te lo crees, algo habrá que hacer, pero desde luego uno solo no es una estrategia de país, sino que es una estrategia mucho más global y me imagino que esto no será fácil, pero por ahí van los mensajes de este primer ponente. El segundo ponente presentaba estrategias llevadas a la práctica en atención primaria buscando la prevención de la diabetes y después de mucho intentar presentar trabajos y convencer él mismo, llegaba al consentimiento, al convencimiento o a la conclusión de que, bueno, realmente el beneficio no es tan llamativo como nos gustaría en las visiones cortoplacistas que hacemos. Recordad que estos estudios pues tienen el seguimiento que tienen, pero que bueno, que tampoco es tan costoso, que con 2 años y gastando unos $4.500, pues podemos resultar discretamente eficientes. Bueno, este es un mensaje, pero seamos realistas, el mundo está evolucionando por otros sentidos. Él nos invitó a ver otras mesas y otras comunicaciones que se hacían con intervenciones en este sentido, pero como os digo, con un impacto en prevención y sobre todo en complicaciones a largo plazo discreto y limitado. El último de los ponentes de la mesa que he seleccionado hablaba un poco de, bueno, estrategias en salud, qué hacemos, qué podemos hacer y con el hilo conductor que todos hemos leído y nos gusta reforzar de lo rápido que ha evolucionado nuestra sociedad en los últimos 50, 100 años y los muchos años de evolución que tenemos y donde la biología se ha quedado donde se ha quedado y no se ha adaptado a ese cambio que estamos sufriendo, ¿no? Pues bueno, él presentaba distintas estrategias, habían llegado a donde habían llegado y al final lo que mayores resultados estaba aportando pues es poner más impuestos y grabar, pues por ejemplo aquí presentaba las bebidas azucaradas y no tengo que reforzar los mensajes y los esfuerzos que se hicieron en Estados Unidos sobre la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Dicho todo esto, teniendo en cuenta que es el pilar fundamental, las estrategias de salud, no debemos olvidarnos de ellas, uno se va a una mesa como esta, que luego seguro que mis compañeros incidirán sobre ella, sobre los avances del último año, que como sabéis es una mesa siempre muy, muy atendida en la ADA. Y sin yo Paco, querer extenderme, minuto, ¿sí? Paco, ¿vale? Un minuto. Sí, sí. Sin yo querer, según mi reloj, 2 minutos, Óscar. Sin yo querer extenderme, tircepatide, todos sabéis que en el Surman 1 fue capaz de demostrar una reducción en la progresión de diabetes del 94%. Pues bueno, estos son los datos frente a lo que os he comentado. Y en este otro metaanálisis, revisión sistemática del Lancet, también de este año, pues por un 1% de pérdida ponderal se conseguía una remisión de diabetes del 2,2 y en creciendo por cada uno de incremento. En este póster, los autores del Submount incidían en que hay grupos de población que se pueden beneficiar especialmente de este tratamiento con tircepatide, pues pacientes mayores, de sexo femenino, IMC más bajo, etcétera. Es decir, somos capaces de seleccionar poblaciones donde el beneficio va a ser mayor. Y ya para terminar esta última mesa de Lancet, que estoy seguro que todos habéis tenido acceso a ella porque se publicó de manera simultánea en la revista, donde se incidía en la diabetes tipo 2 de inicio en edades precoces definidas como aquellos por debajo de 40 años. Se presentó una paciente tipo que cada vez estamos viendo más en nuestros hospitales y en nuestras consultas y el concepto era esta entidad clínica en la que tenemos, por una parte, adolescentes por debajo de 19 años que, digamos, se les ha prestado atención históricamente en los últimos años, sobre todo desde la pediatría, y el adulto joven entre los 18 y 40 años, 18 y 39, que entra en el perfil de diabetes tipo 2, pero como vamos a ver, muy diferente al diabetes tipo 2 clásico. Entonces, es una entidad que va increciendo y donde, como podéis ver aquí, es una entidad que tiene más complicaciones que la diabetes de diagnóstico más tardío. Y además, por su edad, es difícil a veces diagnosticarla adecuadamente. Sin duda, partimos de un nexo en esta situación clínica, que es el sobrepeso y la obesidad, pero no es todo obesidad. Hay otros factores ligados a la obesidad o no, porque no todos los pacientes jóvenes con obesidad desarrollan diabetes, entre otros ítems, ¿no? Entonces tenemos que implicar factores de etnia, genéticos, sociales, etcétera, etcétera, que van a hacer que en estos pool, en grupos de edad,
aumente, como estamos viendo, de manera importante la incidencia de diabetes tipo 2. El segundo autor quiso dar peso en esta entidad clínica como diferenciadora referente a la tipo 1, en cuanto que es una entidad que se complica más que la tipo 1, tanto a nivel micro como macro, y en la tipo 2 de inicio más tardío, por de encima de los 40 años, en los que ya este estudio de Satar que todos conocéis puso de manifiesto que los menores de 40 años tenían más complicaciones. Y este otro metaanálisis evidenció que cada año que avanza el diagnóstico final de la diabetes tipo 2 retrasa o aminora la incidencia de complicaciones. En definitiva, estamos ante una entidad en la que hay varios factores complejos, el más importante, la edad precoz, con tiempo por delante para que se añadan otras variables que van a hacer que se complique. Y una de ellas es la edad que a priori, en el caso de la mujer, es edad gestacional. Pues fijaros, como esta diabetes de inicio juvenil se complica más que la diabetes tipo 1 y se complica más que la diabetes gestacional que todos conocemos. Por tanto, hemos, además de prestar especial atención a las otras comorbilidades que van a aparecer, hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemia, y una entidad increscendo, como sabéis, como es la enfermedad metabólica hepática. Todo esto hace que estemos ante una entidad especial, compleja, que se complica y que va a demandar recursos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le podemos ofrecer como tratamiento? Evidentemente, idealmente, no podemos limitarnos al refrán castellano que yo traduciría esto de menos plato y más zapato. Hay que hacer otras cosas, eso no es lo que toca. Hemos de incluir población joven en los ensayos, no hemos de estigmatizar este grupo poblacional y hemos de buscarlos porque los jóvenes no suelen ir a consultar los servicios de salud. Y con esto tenemos que ser capaces de desarrollar programas que permitan intervenir en su obesidad, en su sobrepeso, en sus comorbilidades para prevenir este escenario de complicaciones. Sin olvidar que en este grupo de edad estamos en conflicto con diabetes monogénicas y con diabetes tipo 1 que sabemos y debemos diferenciar. Tenemos pocos estudios de este pool de población, sí que los hay en jóvenes y sí que los hay en edades más avanzadas. Tenemos que implementar programas que permitan avanzar para tratar adecuadamente estos pacientes, introduciéndolos en terapias como GLP-1, como cirugía bariátrica ya en edades precoces y en prevención de riesgo cardiovascular, porque como hemos visto, son pacientes que desarrollan más complicaciones. Muchas gracias. Paco, muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas cortas. Yo creo que has puesto muy bien, Paco, sobre la mesa, ¿no? La importancia del TAM en atención primaria en endocrinología es algo que es básico y no debemos perder en absoluto el objetivo de cara a poder avanzar. Y has planteado el fracaso con cambio de estilo de vida. Estas intervenciones, has abierto la puerta a la eficacia de las terapias incretinas, de agonistas, triagonistas, todo a la vez, con equipos multidisciplinares. En un minuto, ¿cuál es tu visión? Sin duda, equipos multidisciplinares e implementando procesos asistenciales claramente definidos donde todos los actores participen, desde la opinión del paciente, porque sabéis que no siempre el paciente se cree que él tenga algo que pueda tener complicaciones a medio o largo plazo, y, por supuesto, atención primaria, nosotros y otros especialistas que son puerta de entrada para este pool de pacientes. Rocío. Muy bien, mira, te voy a plantear una de las preguntas que nos ha enviado el público, que nos preguntan específicamente sobre el seguimiento de la prediabetes. En concreto, la persona se plantea, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor forma de vigilar o seguir una prediabetes? Si la glucemia basal, la glicada, la sobrecarga de glucosa o incluso la monitorización continua de glucemia. Vamos, yo creo que en esto tienes que tener en cuenta el sistema sanitario. La mejor estrategia, yo creo, desde el punto de vista costo-eficaz, sería la glicada. Yo creo que la glicada nos va a dar una información de glucemia basal y postprandial. Someter a una sobrecarga oral de glucosa en el marco de un estudio puede tener interés, pero en el seguimiento de un paciente, aparte de la mala tolerancia que tiene en algunos casos, creo que no estaría justificado por la sobrecarga que supondría, ¿no? Y otro aspecto sería con qué frecuencia. Pues bueno, depende de la edad del paciente y de las variables que asocien a esa prediabetes, podemos fijar la frecuencia. Desde luego tengo claro que un paciente con prediabetes, para mí,
está mal dicho prediabetes, es un paciente que ya tiene una enfermedad y por tanto hay que prestarle una discreta atención. Y ya sabéis que hay guías que defienden que iniciemos fármacos. Por tanto, pues habrá que poner metformina, aparte de las estrategias de estilo de vida que tendremos que reforzar y tendremos que incidir sobre ellas, y habrá que hacer un seguimiento, a mi modo de ver, por tu pregunta, con glicada. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a la siguiente presentación. Tengo el placer de presentaros a mi compañera, la doctora Gemma Rodríguez Carnero, endocrinóloga en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, que nos va a hablar sobre los tratamientos de nueva generación, tanto en diabetes como en obesidad. Adelante, Gemma. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Estos son mis conflictos de interés. Y sin más dilación, vamos a un poco la agenda que voy a seguir. A mí lo que me ha tocado son estudios preclínicos, es decir, en animales, ensayos clínicos fase 1 y fase 2, porque después veréis todos los ensayos clínicos fase 3 que los hará mi compañera Cristina Tejera. Y también hablaré en este sentido, dentro de estos grandes estudios que voy a presentar, sobre todo nos vamos a centrar en nuevas moléculas, pero no solo nuevas moléculas, sino que vamos a hablar de nuevas dianas terapéuticas para el abordaje de las personas tanto con diabetes como con obesidad. Aquí os traigo la primera molécula. Vamos a centrarnos primero en modelos animales y nos centramos en nuevas dianas terapéuticas para el abordaje de la diabetes tipo 2. Callo 1732 es una molécula que va a inhibir la aldehído deshidrogenasa, que va a actuar en una vía muy específica, en la vía nuclear de los retinoides, y esta vía, la activación de esta vía está relacionada con el riesgo cardiometabólico, y la inhibición de esta vía tiene efectos protectores a nivel vascular y de la diabetes tipo 2. Así que también sabemos de esta vía molecular, en concreto de esta enzima de la aldehído deshidrogenasa, que se relaciona íntimamente o aparece en aquellas células beta que están desdiferenciadas, y de hecho la presencia de la aldehído deshidrogenasa en las células beta se ha relacionado con la pérdida de la funcionalidad de la célula beta. Así, estos autores dicen que, bueno, que igual en algunos pacientes nos hemos equivocado y la aparición de la diabetes tipo 2 en algunos subtipos de diabetes tipo 2 no se relaciona con la pérdida del número de células beta, sino más bien con el problema de la desdiferenciación de esta célula beta. Así que dicen que al menos en algunos subtipos, algunos pacientes con diabetes tipo 2, nos hemos equivocado y el fallo de la célula beta probablemente preceda a la aparición de la insulinresistencia. Así que bloqueando esta enzima, la aldehído deshidrogenasa, han mostrado en estos modelos animales alcanzar la normoglucemia, alcanzan la remisión de la diabetes sin que haya pérdida de peso y sin que haya cambio en la ingesta en estos animales. Además, también muestran en modelos animales que hay mejoría de complicaciones asociadas a la diabetes, como mejoría en datos histológicos de la enfermedad hepática metabólica. Pero no solamente curan la diabetes en los ratones, la inhibición de esta enzima, sino que también previene la aparición de la diabetes tipo 2. Así que estamos ante una nueva vía, una nueva diana para el abordaje de la diabetes tipo 2, y en este caso los autores dicen que la desdiferenciación de la célula beta sería una de las causas del fallo de la célula beta, al menos en algunos pacientes, y que esto sería reversible mediante la inhibición de esta enzima, de la aldehído deshidrogenasa, mediante este fármaco, y que al menos el fallo de la funcionalidad de la célula beta mediante esta desdiferenciación debería de ser o puede ser la causa principal del desarrollo de la diabetes tipo 2 en un subgrupo de pacientes como aquellos que ya tenemos en esa subclasificación de aquellos pacientes con diabetes tipo 2 con una severa deficiencia de la insulina. Así que una nueva diana terapéutica para hacer medicina de precisión, al menos en datos de animales, en este subgrupo de pacientes con deficiencia severa de la insulina. Siguiendo con nuevas dianas terapéuticas, en este caso ya tenemos un ensayo clínico fase 1, os presento una nueva molécula, a ver si la sé decir bien, icovamenib. Es una molécula que inhibe la menina. La menina es una proteína que conocemos todos porque está codificada por el gen MEN, y ya sabemos que está relacionado, que es un gen supresor de tumores. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué nuevas funciones tiene esta proteína menina, porque ya se ha relacionado con que la inhibición de esta proteína mejora la proliferación de la célula beta y también mejora la expresión de los receptores del GLP-1, así que este nuevo fármaco va a tener un efecto dual. Tiene un efecto en cuanto mejora la cantidad
de la célula beta y mejora la función de la célula beta, mejorando por tanto la secreción de la insulina, pero también aumenta la expresión de los receptores del GLP-1, teniendo un potencial efecto no solo en el control glucémico, sino igual también en la pérdida de peso. Así que esta nueva molécula, fase 1, ya este es un estudio en humanos, es oral, diario, y solamente se usa durante un periodo de tiempo. Veremos a continuación, porque lo que hace un periodo de tiempo es que mejora la cantidad y la función de la célula beta y su efecto continúa a largo plazo. ¿Pero qué sabemos de esta molécula? Esta molécula en presencia de hiperglucemia, como vemos aquí, va a mejorar la cantidad de célula beta, va a tener un efecto proliferador de la célula beta, pero también va a mejorar la secreción de insulina en presencia de hiperglucemia. Y de nuevo vamos a ir hacia la medicina de precisión, vamos a tener al menos esta molécula, parece una molécula muy especialmente diseñada para una población que igual ya no tenemos o que no se están diseñando muchas terapias, que son aquellos subgrupos de pacientes que se asocian con deficiencia severa a la insulina. Y no os lo comenté previamente, pero esta presentación la hizo Juan Pablo Frías y la hizo ya como miembro de esta compañía farmacéutica, no como le teníamos acostumbrado a presentar otros estudios, así que hizo una presentación excelente hablando también de la medicina de precisión. Pero vamos a ver cómo es el estudio. Son pacientes con diabetes tipo 2 que reciben este fármaco más o menos aproximadamente durante 12 semanas, pero luego ya no lo reciben y le hacen un seguimiento hasta las 26, que es lo que voy a presentar, y luego tiene una fase de continuación hasta las 52 semanas que se presentarán en próximos congresos. ¿Qué es lo que hace esta molécula? Fijaros que dejan de administrar el fármaco aproximadamente a las 12 semanas y el efecto máximo se ven a las 26. Hay un descenso de medio punto de la hemoglobina glicosilada, pero estamos hablando de medicina de precisión. ¿Qué ocurre si dentro de este estudio seleccionamos aquella población con deficiencia severa de la insulina? ¿Veis la gran respuesta? Hay un descenso de 1,2 de hemoglobina glicosilada. También hay, si clasificamos los diferentes subgrupos o diferentes tipos de diabetes tipo 2, vemos que los que mejores responden en cuanto a mejoría de la funcionalidad de la célula beta medida por el péptido C, los que más mejoran son los SID y los MARD, es decir, aquellos que tienen la diabetes asociada a la etapa adulta, pero no solo eso, sino que el estudio demuestra que existe una íntima correlación entre la mejoría de la hemoglobina glicosilada y la mejoría de los niveles de péptido C. Y dice Juan Pablo Frías que esto es una prueba de concepto de que realmente el fármaco funciona, mejorando esa funcionalidad y el número de la célula beta. Así que también muestran datos en aquellos pacientes que tenían GLP-1 y ven que si el paciente recibía tratamiento con GLP-1, mejora todavía más el control glucémico. Efectos secundarios, la verdad es que tampoco tienen mucho porcentaje de efectos secundarios y la gran pregunta, estamos haciendo medicina de precisión, ¿cuál sería la población a la que iría dirigido este fármaco? Probablemente los SID, y una de las preguntas es por qué si aquellos ancianos que realmente también tienen cierto déficit de insulina, porque no responden tan bien como los SID, y Juan Pablo Frías en la parte de las preguntas respondió que probablemente sea porque la célula beta ya tiene mucho tiempo y no responde tan bien a esta terapia. Digo, nueva molécula, nueva diana y que tenemos que ver un poco en lo que queda. Vamos a nuevas dianas terapéuticas, en este caso obesidad, modelos animales, y vamos a ver la piruvato quinasa. Y es que esta nueva molécula lo que hace es que activa la vía de la piruvato quinasa y ya sabéis que activando esta vía se mejora el funcionamiento de la mitocondria y ya se había mostrado previamente que mejoraba la secreción de la insulina. Pero ¿qué ocurre si asociamos la activación de la piruvato quinasa con el GLP-1? Pues que esto todavía es mejor, todavía mejora más la secreción de insulina en presencia de hiperglucemia. Pero esto para diabetes, esto ocurre en el islote pancreático y los autores se preguntan, ¿pero si esto también ocurre a nivel cerebral? Podemos actuar no solo en cuanto al control glucémico, sino también en cuanto al peso, y es un poco lo que demuestran. Es una molécula que activa la piruvato quinasa y la asocian a semaglutida, y se ve que cuando asocian esta molécula con semaglutida hay una pérdida de peso en los ratones más elevada que con semaglutida sola, con la activación de la piruvato quinasa sola, mejora
el control glucémico, pero lo más interesante es que aumenta la masa magra, al menos en estos modelos animales, y también aumenta la masa magra cuando existe asociación de SEMA y el activador de piruvato quinasa. Y también muestran datos en cuanto a fibras musculares que también mejoran. Y la pregunta del millón, esto con GLP-1, pero ¿qué pasa si usamos el activador de la piruvato quinasa con glucagón, HIP o tirzepatida? Y parece que podríamos tener resultados semejantes, así que tenemos que esperar a más estudios. El siguiente estudio que os traigo, también realizado en humanos, no en ratones, un ensayo clínico fase 1, que es el dapiglutide, que es un GLP-1 y GLP-2, y los traigo específicamente por GLP-2, porque no sé si lo sabéis, pero el GLP-2 parece que tiene un potencial efecto antiinflamatorio. Ya sabéis que el control de la inflamación es algo que a los que nos gusta el riesgo cardiovascular nos vuelve locos, porque parece o está siendo una nueva diana terapéutica. Este ensayo clínico tiene dos partes. Esta es la parte 1, que se centra en la pérdida de peso, pérdidas de peso a las 13 semanas del 5 o 6% de peso, pero lo más interesante es lo que no presentaron, y os lo traigo porque tenemos que estar atentos a esta molécula. La parte 2 nos habla de inflamación, así que tendremos que verla en próximos congresos, pero me pareció muy interesante comentarlo. Siguiente molécula, también para obesidad, ensayo clínico fase 1, es una molécula pequeña, es un agonista del receptor del GLP-1, TERN601, tiene la particularidad que tiene una baja solubilidad y una alta permeabilidad, lo que permite que esta molécula esté altamente presente en la pared gastrointestinal, llevando a grandes efectos en cuanto al control del apetito y la saciedad. Y algo muy interesante es que está muy unida a las proteínas, con lo cual tiene poca parte libre, poca fracción libre, lo que hace que se puedan usar altas dosis y tenga pocos efectos secundarios. Es oral, sin restricciones, diario. Este es el ensayo clínico fase 1 con diferentes dosis, pérdidas de peso del 5-4% y, bueno, efectos secundarios en cuanto a náuseas y vómitos, pues lo esperable. Tenemos que esperar más estudios para ver qué es lo que nos da. Probablemente la molécula que más me llama la atención es este tetraagonista, fase 2, ensayo clínico fase 2 en obesidad, NA931, actúa en glucagón, HIP, GLP-1 y añade IGF-1. Y de hecho los autores dicen, añadimos IGF-1 para preservar la masa muscular por su beneficio a nivel de la masa muscular. Y de hecho es un fármaco oral, diario, que muestra a las 12 semanas unas pérdidas de peso del 13-14%, fármaco muy interesante, pero que no muestran datos específicos de composición corporal. Y una de las grandes preguntas es qué efecto tiene la activación de IGF-1 a largo plazo, aunque los autores responden que es un efecto muy selectivo, una activación muy selectiva, pero a mí me falta que publiquen el artículo y tener más información, pero molécula para tenerla en cuenta. Y ya finalmente acabamos con maritide, o como le queráis llamar. Como ya sabéis, es una molécula que está llamando muchísimo la atención porque es una molécula conjugada, un péptido y un anticuerpo monoclonal, tiene un anticuerpo anti-HIP, es un antagonista del HIP, y este anticuerpo está unido a dos péptidos que son agonistas de GLP-1. Y si os acordáis, tirzepatida es un agonista de HIP, y aquí tenemos a maritide, que es un antagonista del HIP, y vais a ver que van a tener efectos semejantes en cuanto a control de peso y control de hemoglobina glicosilada. Por tanto, tenemos una molécula que actúa al revés en cuanto a HIP respecto a tirzepatida, pero que tenemos mismos resultados. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Es un fármaco subcutáneo, mensual, o incluso se pueden espaciar más el tratamiento. Aquí, ensayo clínico fase 2, en obesidad hay diferentes dosis de tratamiento y unas dosis que van fijas, que no hay escalado, y hay dos grupos de pacientes que escalan dosis. Como siempre, pacientes más jóvenes que el grupo de diabetes, más porcentaje de mujeres, IMC medio del 37%, y más del 70% de los pacientes finalizan el estudio. ¿Qué conseguimos en cuanto a pérdida de peso? Casi un 20% de pérdida de peso, mires como lo mires, da igual que escales que no escales, con lo cual mantenemos beneficio de las dos maneras, mayor porcentaje de pérdida de peso de masa grasa que de masa magra. Y en cuanto al control de otros factores de riesgo cardiometabólicos... Nos queda un minuto. Vale, gracias. Baja 12 puntos la presión sistólica, que me pareció bastante llamativo, con mejoría de otros factores de riesgo más o menos semejantes a otros estudios. Lo más interesante, lo que da más vueltas, porque ya se habían presentado datos del fase 1,
son los efectos secundarios en cuanto a las náuseas. De hecho, en este ensayo clínico específicamente pasan un cuestionario que se pasa para las quimioterapias en oncología y veréis en detalle el porcentaje de náuseas. Si os fijáis, todos los pacientes, más del 90% presentan algún efecto secundario. Y si nos fijamos en este apartado, que son el porcentaje de pacientes que abandonan el tratamiento debido al efecto secundario, vemos que en aquellos que no escalan dosis van entre el 14 y el 30% de los pacientes que abandonan el estudio, mientras que en aquellos pacientes que hacen el escalado de dosis el porcentaje es menor, del 10%, y todo se debe principalmente a las náuseas y los vómitos. ¿Cuándo aparece esto? Pues principalmente cuando no escalas dosis con la primera inyección y cuando escalas dosis con la primera inyección y un poco las sucesivas. Ya para finalizar, también datos de Maritide, pero esta vez exclusivamente en pacientes con diabetes tipo 2, fase 2. En este caso no hay ningún grupo que escale dosis, reciben 3 dosis diferentes, 3 grupos, más el grupo de placebo. Pérdida de peso en diabetes muy llamativo, un 17% de pérdida de peso, mayor debido a la pérdida de masa grasa, y se consigue que el 32% de los pacientes pierdan más de un 20% de peso, y estamos hablando en diabetes, una bajada de glicada que yo al ver esa pérdida de peso me esperaba más, una bajada de 2,2 puntos máxima. En cuanto al control de otros factores de riesgo cardiometabólicos, en general, algo semejante a lo que vemos con otros fármacos, como por ejemplo con tirzepatida, pero me sorprendió un incremento del 11% del HDL. En cuanto a efectos secundarios, más del 90% presentan efectos secundarios y entre el 12 y el 18% abandonan el tratamiento por náuseas y vómitos. La pregunta en el momento de las preguntas es qué es lo que van a hacer en el fase 3, si ya resuelven esto, una presentación específicamente que habla de que van a hacer otra aproximación del escalado para que se tolere mejor. También qué es lo que aporta este fármaco frente a lo presente, y sobre todo lo que aporta es que es un fármaco mensual que puede favorecer la adherencia y el acceso a ciertos pacientes. Y lo que me faltó, que en el acceso online no estaba, es la discusión o el comentario independiente de Julio Rosenstock, que siempre te aporta mucha información y que es un poco lo que me faltaba. Como conclusiones, es una edad muy obesocéntrica. Llevamos 2 o 3 años con mucha obesidad, pero creo que en esta edad, a diferencia de las anteriores, ha habido mucho músculo. Los estudios se centran mucho en composición corporal y que estamos viendo no solo nuevas moléculas, sino nuevas dianas terapéuticas para mejorar el control glucémico, para el control del peso, y que creo que estamos en esta medida evolucionando hacia una medida de precisión. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Me ha parecido súper interesante. Ha sido un gran resumen de muchos estudios. Me gustaría hacer una pregunta muy breve. La verdad es que escuchando tu presentación, sobre todo esa atención que empiezan a poner sobre el músculo en las nuevas dianas, las nuevas moléculas, ¿qué opinas? ¿Crees que esa atención sobre el músculo, esa búsqueda de mejorar masa muscular o evitar pérdidas de masa muscular, puede ser lo que cierre el círculo en lo que estábamos buscando en cuanto a aumento de gasto energético? Tenemos muchas opciones para restringir la ingesta, pero necesitábamos algunas opciones para mejorar ese gasto energético. ¿Crees que a lo mejor la preservación o el aumento de la masa muscular nos puede dar este efecto que hasta ahora nos falta? Claro, yo es que yo lo que veo es que hace 3, 4 años hablábamos todos de porcentaje de pérdida de peso, ¿no? Bueno, seguimos hablando de eso, pero cada vez en los estudios, y lo ves, todos tienen subanálisis de DEXA, todos los de ratones, si es que incluso se centra en las fibras musculares, o sea, para la mejoría, cambio, cómo responde. O sea, yo creo que cada vez estamos mejorando y estamos intentando hacer lo que es medicina de precisión, ¿no? Mejorando en global el paciente, no solo una cosa exclusiva. Así que probablemente eso nos ayude a mejorar todo lo que estamos haciendo los pacientes, pero seguramente que en 2 años esto ya estará resuelto, medio resuelto, y se nos habrá planteado otro problema. Pues Muchas gracias. Gemma, gracias por abrirnos nuestra mente acerca de lo que viene en el futuro. Ya tendremos que contratar a alguien para que nos explique cómo agonismo y antagonismo tienen el mismo resultado. Yo creo que eso merecerá una mesa en un congreso con gente que sepa de qué tiene que hablar. Yo simplemente hablar del icovanemib, es el primer fármaco que habría demostrado, ¿no? Preservación de célula beta, por lo que planteas. Me parece súper atractivo. Pero ¿hay algo en marcha en estadios precoces de diabetes tipo 1?
¿Has Pues la leído algo verdad al es respecto? que no lo sé. Específicamente lo que hablaban era de que iban a continuar los estudios en diabetes tipo 2. Pero a mí me parece muy interesante porque si nos fijamos, todo lo que se presenta se centra mucho en los otros tipos o subtipos de diabetes tipo 2, ¿no? Y al final el pobre paciente, pues el SID, ¿no? Que está esta deficiencia severa a la insulina, pues es el típico delgado, normopeso, que no tiene una diabetes tipo 1, pero tampoco te va con otra cosa y que lo teníamos ahí un poco abandonado. De hecho, es que a mí me parece el estudio más interesante de Sí, todos los que he tenido que revisar. O sea, viene a cubrir un nicho de mercado y yo creo que en estadios precoces de diabetes tipo 1 también tiene su cabida. igual también probablemente tenga su nicho. Pues vamos con la siguiente ponente. Deja de compartir, Gemma, cuando puedas. Vale, pues tenemos la suerte también de contar con Olga González Albarrán, especialista en endocrinología y nutrición, conocida por todos, que trabaja en Hospital Guerrero Marañón de Madrid y nos va a hablar de mujeres y síndrome cardiorrenometabólico o metabólico renal cardíaco, como me gusta a mí decirlo. Pues, Olga, adelante. Gracias. Un momento que creo que tengo problemas porque no se está viendo bien, ¿verdad? Eh, Sí se ve, no sé si es tu primera diapositiva, pero sí No, se ve. ese es el tema. Por eso quiero un momento. Bueno, en primer lugar, aprovecho para dar las gracias a la Sociedad Española de Diabetes y de Endocrinología y a los moderadores y organizadores de esta reunión por haberme invitado a participar. Si soy capaz, ahí. Yo creo que ahora se ve bien. Sí, genial, Olga, está Eh, bien. Gracias. El índice de la presentación es mujeres y síndrome cardiometabólico renal. Como estamos en un congreso de diabetes, fundamentalmente las presentaciones específicas de mujeres se refieren a diabetes gestacional, con lo cual yo he querido seleccionar aquellas que están más relacionadas con consecuencias o con endpoints relacionados con riesgo para la mujer y también para el feto, y no tanto en el control glucémico estricto. Entonces, en primer lugar, hablo de nuevas aproximaciones para la detección precoz de la diabetes gestacional, lo que significa actualmente la pérdida de peso durante el embarazo como un factor que puede ser beneficioso o no, nuevas aproximaciones para el screening en el posparto, que es el gran problema que tenemos en casi todas las áreas geográficas, muy interesante porque es algo novedoso, que es el uso preconcepcional de los GLP-1 que está aumentando en todas las poblaciones jóvenes y en las mujeres especialmente, y si tiene consecuencias en los resultados del embarazo posterior. Y por último, la relación de la diabetes gestacional y composición corporal en los niños nacidos de las madres con diabetes gestacional. Pero antes de todo, quería hablar que este año el premio la conferencia por el premio Nobel Frenkel ha sido para Monique Henderson por sus trabajos a lo largo de muchos años sobre diabetes gestacional, en los primeros años sobre factores de riesgo que condicionan un incremento del riesgo de diabetes gestacional como la etnia, el peso materno, la deprivación social, o de biomarcadores como adiponectina, que no tiene mucho valor en práctica clínica, pero que ha trabajado sobre ello, o la glucemia en ayunas preconcepcional, que siempre ha postulado que tenemos que tener un dintel de 87 independiente del peso de la mujer, incluso para mujeres con índices por debajo de 25, y la importancia del exceso de la ganancia ponderal, especialmente en el primer trimestre, para el desarrollo de diabetes gestacional futura. En su presentación, en su conferencia, se centró más en los trabajos realizados en los últimos años, como son utilizando herramientas de telemedicina para incrementar la adherencia de las mujeres a hábitos nutricionales saludables, para evitar el exceso de ganancia de peso, sobre todo en las mujeres embarazadas con obesidad. Así, el publicado en el Lancet, el estudio GLOW, en el año 20, estos programas de intervención online llegan a reducir hasta un 38% el exceso de ganancia ponderal comparado con el grupo estándar o de control, y en el momento actual está pendiente de publicación el estudio LIP, utilizando unas herramientas más complejas y haciendo un programa más personalizado a través de estas herramientas informáticas para conseguir unas modificaciones en los hábitos de vida y reducir el exceso de peso.
En cuanto al tratamiento, las controversias en el tratamiento de la diabetes gestacional, el 30% de las mujeres con diabetes gestacional van a requerir tratamiento farmacológico, siendo la insulina el fármaco más utilizado. En Estados Unidos el segundo es el gliburide, y ella en el año 2022 publica en el JAMA los datos que comparan el uso de gliburide con insulina subcutánea y durante la diabetes gestacional y los resultados perinatales, y no hay diferencias entre ambos tratamientos. En el momento actual está llevando un gran ensayo para ver resultados a largo plazo con 3 grupos farmacológicos, insulina, gliburide y metformina, ya que hay bastante evidencia de que la metformina también es un fármaco seguro y con buenos resultados para utilizar durante la gestación. Yo creo que se merecía que nosotros habláramos en esta webinar de esta mujer por todo el trabajo que lleva realizado en este área. Y ya centrándonos en cosas más concretas, primero he seleccionado una comunicación oral que me ha parecido interesante, que es del profesor Nolan, que es el investigador del estudio Tombong, que fue publicado en el New England en el 2023, en el cual se demostraba que hacer una sobrecarga oral de glucosa en las primeras semanas de gestación, antes de las 14 semanas, mejora los resultados, la predicción de diabetes y los resultados tanto perinatales y maternos en estas mujeres. Utilizando los datos de las 3.500 mujeres incluidas en el estudio Tobog, ahora lo que pretenden hacer es un análisis estadístico para responder cómo debería ser el screening para detectar los desórdenes hiperglucémicos en el embarazo de forma temprana. Entonces se basan en los datos obtenidos en las sobrecargas realizadas en las primeras semanas de gestación, antes de la semana 20 siempre, preferentemente antes de la 14, los datos de glicada y de glucemia en ayunas, y posteriormente la sobrecarga realizada a las 24-28 semanas para diagnosticar la diabetes gestacional tardía, la primera para la diabetes pregestacional o la overdiabetes. Teniendo en mente siempre que los puntos de corte que recomienda la ADA para realizar en las primeras 15 semanas una sobrecarga oral de glucosa es cuando los pacientes tienen una glicada por encima de 5.9 o una glucemia en ayunas por encima de 110. Pues los resultados que obtienen fue que para el diagnóstico de la overdiabetes, los puntos de glicada que recomiendan la ADA tienen muy baja sensibilidad, inferior a un 40%, y que el punto de corte debería de ser de un 5.5 y no 5.9. Y para predecir la diabetes futura o la diabetes más tardía a las 24-28 semanas, sin duda la glicada debe tener todavía un punto de corte aún más bajo de 5.1 en las que se hacen las primeras visitas del embarazo, porque la sensibilidad utilizando 5.9 es absolutamente bajísima, de 3.4. Con lo cual fue muy crítico con los puntos de corte que marca la ADA, porque más del casi el 50% de las mujeres que tienen una diabetes pregestacional no son diagnosticadas por esos puntos de corte, porque no se les realizaría la sobrecarga oral, no estarían en riesgo según la ADA, y estos puntos de corte tienen además una baja sensibilidad para predecir diabetes gestacional. Siguiendo con la detección precoz de diabetes, hubo una comunicación que no os pongo nada más que esta diapositiva, pero que me llamó la atención, que es la utilización del índice triglicéridos glucosa para explorar la disfunción metabólica en el embarazo. Es un trabajo pequeño de 66 mujeres al final en el tercer trimestre del embarazo, las 34 semanas, en la que el autor, el profesor Mills, lo que hizo fue hacer este índice y además correlacionarlo con otras mediciones, tanto de resistencia a la insulina como el OMA, el Matsuda, el área bajo la curva de insulina, o de estado inflamatorio como la PCR, tanto en ayunas como postprandial o el índice. Y como pueden observar, tiene unas buenas correlaciones en un índice tan sencillo como el de triglicéridos glucosa. Hizo también bastante hincapié en que nos olvidamos del perfil lipídico y nos centramos solo durante el embarazo en la glucosa, y el perfil lipídico casi no se mide, no se determina, y nos puede dar mucha información sobre todo este índice. Bueno, es algo a tener en cuenta, porque esto lo que marcaría es el mayor riesgo para el cuarto trimestre del embarazo de estas mujeres, es decir, el posparto y el riesgo futuro de desarrollar complicaciones tanto de diabetes tipo 2 como complicaciones cardiometabólicas. Hubo un pro contra que me pareció muy entretenido e interesante, y es que viene a responder si la pérdida de peso en el embarazo en las mujeres con obesidad embarazadas es un juego o una apuesta de riesgo o bien
puede ser beneficioso para estas mujeres. Defendiendo que es una apuesta de riesgo hacer perder peso a una mujer embarazada con obesidad, lo defendió la doctora Vesco, y por el otro lado la doctora Meck defendió en la postura contraria. La doctora Vesco empezó defendiendo que es de riesgo porque hay muchos datos en la literatura desde hace bastantes años que una ganancia de peso insuficiente o inadecuada, según las recomendaciones internacionales de ganancia de peso para el embarazo, se asocia con peores resultados maternos y en el niño. Y aquí les he puesto, por si ustedes quieren, las referencias de los trabajos que presentó uno a uno, porque implican mayores complicaciones neonatales, también en la madre, y mayor tasas de complicaciones en el desarrollo del niño, tanto de retraso de crecimiento, función cognitiva, psicomotriz e incluso enfermedad renal en la edad adulta. Y hizo mucho hincapié en el trabajo del año pasado publicado en Obesity en el año 24, con una población enorme de más de 150.000 mujeres embarazadas con obesidad, en las cuales se puede ver que aquellas que tenían una baja ganancia de peso durante la gestación asociaban peores resultados de morbimortalidad neonatal. De tal manera que hay una curva claramente en U, y aquellas mujeres que tienen una inadecuada ganancia de peso durante el embarazo tienen peores resultados, igual que pasa con las que tienen un exceso de ganancia ponderal durante el embarazo. Y entonces en esto se basó la doctora Vesco para defender la postura de que no es conveniente la pérdida de peso en estas mujeres. A continuación, a favor estaba la doctora Meck, que claramente ella empezó con el trabajo que a todos nos impactó del Lancet del año pasado del grupo de Johansson, en el cual en mujeres obesas clase 1, 2 y 3, las pérdidas de peso ligeras o la insuficiente ganancia de peso durante el embarazo pueden considerarse seguras en los 3 grados de obesidad, e incluso las mujeres con una obesidad grado 3 podría pérdidas pequeñas de 2 kilos ser incluso beneficioso en cuanto a los resultados tanto para la madre como para el recién nacido. Y la doctora Meck presentó sus trabajos, que es el estudio DIGES, que ha realizado en mujeres obesas con un índice elevado de 37, en el que se les ha hecho un grupo de intervención de modificaciones de alimentación en las del grupo de intervención hipocalórica con una dieta mediterránea, y el grupo control las mismas modificaciones en cuanto a la distribución de macronutrientes, pero una dieta normocalórica. El grupo de intervención consigue perder entre 2-3 kilos de peso a lo largo del tercer trimestre, porque se interviene a partir de las 28 semanas, y los resultados neonatales en cuanto a salud neonatal pues muestran que es mejor porque hay menos niños con un peso al nacer aumentado, grande, macrosomía, pocos con bajo peso al nacer, y por lo tanto tienen un peso adecuado en el grupo de intervención mucho mayor que en el grupo que han tenido una ganancia ponderal. Y además, en este grupo, aquellas que tenían una obesidad por encima de 40, es decir, grado 3, se correlacionaba con un mejor control, la pérdida de peso ligera de 2-3 kilos, de la glucemia a los 3 meses y mejores resultados neonatales. Y además, al año, los niños no tenían diferencias en cuanto a la composición corporal. La pregunta es cuánto peso se debe de perder, 2-3 kilos, que es una pérdida ligera, o hasta qué umbral inferior podemos llegar de pérdida de peso para que sea seguro y beneficioso. Esto está por responder y en eso terminó el debate. El siguiente debate también es interesante porque hemos hablado del screening precoz, de qué podemos hacer de intervenir durante el embarazo, pero llegamos al momento del posparto. El momento del posparto, el problema es que el screening posparto, como en Estados Unidos, ellos ponen las tasas de que se hacen menos del 50% de las pacientes que han tenido una diabetes gestacional, y creo que es extrapolable a muchas otras regiones geográficas. Entonces, a favor de hacer un screening posparto temprano estaba la postura de la doctora Erika Berner, y en contra la doctora Lingui. Como digo, el problema es dar alguna solución, identificar las barreras que hay para que las mujeres no lleguen a realizarse el screening posparto y abandonen en el 4º trimestre cualquier control o cualquier intervención médica. Y la doctora Berner pues sugería que hacer un screening precoz en el segundo día, a partir del segundo o cuarto día después de dar a luz, cuando están todavía hospitalizadas, podía tener una mayor respuesta en cuanto a aceptación por parte de las mujeres y así concienciarlas de la necesidad de un seguimiento posterior.
Además, se apoyó en el que el update del año 24 de la Asociación Americana de Obstetricia recomienda ya en las guías pues que el screening inmediato posparto en el segundo día, hacer una sobrecarga oral en el paciente cuando la paciente todavía está ingresada, puede ser una buena alternativa o razonable alternativa al screening realizado realizándose la sobrecarga entre las 4 o 12 semanas del posparto. Un minuto, Y Olga. es que, muy bien, es que esto se basa fundamentalmente en los análisis de sus propios trabajos, en los que el análisis del posparto inmediato es muy bueno en cuanto a valor predictivo negativo, que le sale hasta del 98% para diabetes, y esto hizo que sus trabajos preliminares fueran dotados de una beca para poder hacer un estudio mayor que corroboró que el riesgo de diabetes, de identificar el riesgo de diabetes al año, haciéndolo en el posparto, en el segundo día o después entre las 4 o 12 semanas, tenía el mismo valor predictivo negativo con una sensibilidad muy parecida. Por el contrario, la doctora allí dijo que este test tiene un valor predictivo negativo bueno, pero su sensibilidad es muy baja y el valor predictivo positivo también. Y que además el posparto no reúne las condiciones adecuadas para poder llevarlo a cabo porque es una paciente ingresada, que hay cambios hormonales, de metabolismo del hierro, etc. Y que además el problema es que hay que hacer una transición universal de las mujeres a la atención primaria. Y esto claramente no te lo soluciona hacer un test de screening en posparto inmediato. Otro de los temas de debate, porque se está incrementando mucho el uso de antagonistas del receptor de GLP-1 en mujeres con diabetes tipo 2 previa a la gestación o para obesidad, es qué pasa en el embarazo en estas mujeres que lo hayan tomado. Porque las fichas técnicas nos dicen que hay que discontinuarlo porque no tenemos muchas evidencias sobre si va a complicarse con malformaciones congénitas mayores o con otros resultados adversos del embarazo. Entonces, la doctora Maya hizo una revisión exhaustiva de lo que hay publicado, que se deriva solo de trabajos del 2024 y 2025, en el que parece que el uso previo en mujeres diabéticas de GLP-1, de agonistas de receptores GLP-1, no incrementa el riesgo de malformaciones congénitas comparando con otros antidiabéticos orales, y tampoco cuando se utilizan unas bases de datos mucho más dirigidas de centros de referencia de malformaciones. Tampoco se observó una mayor tasa de malformaciones en las mujeres que habían tenido el GLP-1 hasta en el primer trimestre del embarazo, ni de pérdidas del embarazo. Bueno, en cuanto a qué pasa con otras complicaciones, saben que en el año 2025 han salido publicados 2 trabajos de 2 bases retrospectivas con muchos factores de confusión porque se basan en las recetas en prescripción, en las que tampoco parece que haya mayores complicaciones en cuanto a desarrollo de trastornos hipertensivos, pretérminos, cesáreas, etc. Con lo cual, lo que hay, que es poco, parece que podemos decir que no hay malformaciones y no hay riesgo. Pero cuando suspendemos en práctica clínica los análogos de GLP-1, los pacientes reganan peso. Si a estas mujeres se les suspende al inicio del embarazo o las semanas previas a la concepción, ¿van a tener durante el embarazo un exceso de ganancia de peso? Pues parece que sí. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues eso no lo sabemos, pero es un problema. Un problema o por lo menos una vía a investigar en el futuro de qué puede pasar. Y ya la última diapositiva, porque me ha parecido bonito, es una comunicación oral del profesor Saravanan, en el cual estudió los patrones de la trayectoria de la adiposidad en niños nacidos de madres con diabetes gestacional frente a los niños nacidos de madres sin diabetes gestacional. Hizo una composición, para ello ha reunido una muestra enorme de aproximadamente 900 mujeres embarazadas y se midió la composición corporal en aproximadamente más de 500 niños al nacer, al mes y a los 5 meses. Y lo que observó es que los niños de madres que han sufrido diabetes gestacional, al nacer son niños que tienen una edad menor de edad gestacional y son niños más pequeños y con menos masa grasa y masa magra. Pero cuando se les evalúa la composición corporal a los 5 meses, son los niños nacidos de madres con diabetes gestacional los que tienen un incremento muy notable de hasta más de un 20% de la masa grasa. Y esto discutía si esto es un problema, evidentemente, para estos niños en los cuales se está incrementando muy rápidamente en poco tiempo su masa grasa.
Pero esto no es homogéneo por sexo. Esto se ha visto exclusivamente en los niños, es significativamente en los varones. Esto no tiene explicación, se están haciendo otros análisis que no tienen los datos y que no los presentó sobre si hay diferencias en cuanto al patrón de glucemias que hayan tenido las madres, de nutrición, etcétera. Pero creo que es una vía muy interesante porque cada vez hay más sobre composición corporal, que es lo importante y no tanto el peso. Muchas gracias y disculpen porque me haya pasado unos minutos. Nada, Olga, estamos en familia, no pasa nada. No, muchas gracias porque yo creo que hay mucha traducción clínica de lo que planteas. Hay una pregunta del público y además yo la tenía también en recogida, si abogan por un punto de corte para el índice de triglicérido de glucosa como factor predictor de No, en el cuarto trimestre tener problema. no, el trabajo era un trabajo pequeño, en 66 mujeres, y lo que hace son correlaciones con los otros índices de resistencia a la insulina, de áreas bajo la curva, pero no pone un número, y además salió en la discusión después en el debate, un punto de corte para decir por encima de este número sí se relaciona claramente con el mayor riesgo de desarrollar una diabetes gestacional tardía o en el posparto, en el periodo, en el cuarto trimestre, mayor riesgo cardiometabólico de diabetes o de otros Pues trastornos. estarán Y en eso ellos fue una crítica. en población europea el punto de corte es 8,31, en población Sí. asiática varía 8,8, supongo que estarán en ellos porque yo creo que es súper interesante. Y luego la parte de discusión final yo creo que hay algún punto más a traer a colación. Rocío. Sí, nada, muy brevemente a mí me gustaría hacerte una pregunta muy práctica, muy clínica. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos que superar para enganchar a las mujeres en el seguimiento del cuarto trimestre? O mejor todavía, ¿tienes alguna solución, alguna idea que nos pueda ayudar en el seguimiento? Ese es el gran problema de la diabetes gestacional. Yo creo que en el momento actual no es tanto ni el screening ni el manejo, sino es la pérdida del seguimiento, ¿no?, de estas mujeres, que les va a condicionar un elevado riesgo cardiometabólico. En el ciclo vital de la mujer, el periodo de la gestación marca el futuro de la mujer. Entonces, ellos hablaban de alternativas. Una era esta, que del screening intrahospitalario, por así decirlo. Otras es a través de herramientas que se les esté recordando, utilizando herramientas informáticas, concienciar, pero la verdad es que todas las estrategias que estamos haciendo, incluso nosotros en nuestro medio y cada uno en su centro, la verdad es que yo el otro día revisé los datos de mi centro y de 4.000 partos que se han atendido, el porcentaje de diabetes gestacional que se han detectado han sido un 33%, se atienden en consultas de alto riesgo, y menos de un 50% nos ha salido el seguimiento posparto, y se les manda telemáticamente los volantes, citas automáticas, sin que ellas las tengan que solicitar. Ya no sabemos qué hacer porque la verdad es que las barreras son grandes. Muchas gracias. Pues como vamos un poquito ajustados de tiempo, yo creo que podemos pasar ya a nuestra siguiente ponente. Es la doctora Cristina Tejera, conocida por todos y frecuente ponente en estos highlights de la ADA, una verdadera experta, que nos va a hablar precisamente de un tema muy interesante, que son los ensayos clínicos más novedosos presentados en este congreso. Adelante, Cristina. Gracias por la presentación, Rocío. Yo creo que soy la persona que más highlights ha hecho, así que nada, es para mí un honor acompañaros un ratito en esta tarde. Os voy a hablar, por un lado, de insulina, para los insulin lover, como decía Rosenthal en la presentación. Os voy a hablar también de nuevas moléculas. Por supuesto, comentaré ensayos post-hoc que se han hecho de moléculas que tenemos actualmente, que creo que son muy útiles para nuestra práctica clínica. Y luego os traigo unos regalitos, ¿no? Por eso de ser repetidora, ¿no? Vamos a hablar de cortisol, un poquito de diabetes tipo 1 y sobre estilo de vida, que quedaba un poco huérfano en este esquema de webinar. Por un lado, se han presentado los 3 estudios QUEEN que faltaban del desarrollo de la insulina basal semanal excitora. El QUEEN 3 se trataba de pacientes con diabetes tipo 2 que ya tenían una insulina basal previa, que se autorizaban o bien a insulina excitora o a degludec. En el caso del QUEEN 4, son pacientes que ya tenían multidosis de insulina y se le autorizaban a basal o bien con excitora o bien con alginacia. Pero el QUEEN 1 es un estudio muy llamativo, que eran pacientes con diabetes tipo 2 con insulina naive, que se les autorizaba a excitora, pero con un diseño muy particular, y es que la dosis no se ajustaba como en el resto de los trabajos, sino que se hacía a dosis fija.
Y es que, claro, con las insulinas basales semanales nos vamos a tener que acostumbrar a hacer ajustes un poco que te dan miedo en la práctica clínica. Es que hay que hacer una dosis de carga con la dosis semanal multiplicada por 7, o sea, lo que se puede administrar al paciente por día, y luego se multiplica por 3. Y vamos a hablar de bolígrafos de concentración de 500 unidades por mililitro. Y nos vamos a tener que acostumbrar a hacer ajustes de 20 en 20 unidades o incluso de 40 unidades para arriba o para abajo. Pero me llamó mucho la atención este estudio Queen 1 con dosis fija, o sea, esto de ir a piñón fijo, que muchas veces los diabetólogos nos ponemos ahí a poner, subir una unidad, media unidad, y al final piñón fijo, como veréis, también funciona. Y es que la insulina excitora demostró en este perfil de paciente no ser inferior a glargina 100, consiguieron la misma glucemia en ayunas con una mucha menor dosis semanal y se disminuyó de forma significativa las hipoglucemias por debajo de 54. Si tenéis curiosidad por saber quién fue escalando esa dosis, un 18% de los pacientes se quedaron con la dosis de 100, un 21% precisaron esa dosis de 150, de la de 250 un 28% y llegaron a la dosis de 400 un 8%, incluso bueno, hubo algún paciente que tuvo que subir la dosis. En el caso del Queen 3, el estudio con pacientes que hicieron un switch de la basal a Excitora frente a Degludec, similar. Excitora no fue inferior a Degludec en términos de control glucémico y los perfiles de monitorización continua de glucosa fueron totalmente similares. En este caso, también precisan menos dosis de insulina semanal. Las hipoglucemias diurnas y nocturnas fueron similares, así como la variabilidad glucémica intradía e interdía. Pero reportaron los pacientes con la insulina semanal mucha más satisfacción del tratamiento y de hecho en la presentación se puso el ejemplo de varias pacientes. En el caso del Queen 4, que eran estos pacientes con múltiples dosis de insulina que se les cambiaba la basal, resultados prácticamente superponibles en términos de control glucémico. Excitora no fue inferior a glargina u 100 para el control glucémico y de idem para los resultados de la monitorización continua de glucosa. También menos dosis de insulina basal semanal y no hubo incremento de las hipoglucemias nocturnas y más del 90% de los pacientes preferían utilizar Excitora como insulina basal frente a su basal previa. Cositas nuevas, en este caso CagriSema, por un lado agonista de la amilina, por otro lado agonista del receptor de GLP-1. Los análogos de amilina parece que habían quedado ahí un poco en el olvido y es que conocemos bien la amilina, es una molécula que se cosecreta con la insulina, que ayuda a controlar la glucemia postprandial, pero bueno, tiene ciertos efectos no solamente a nivel pancreático, sino también a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel de la vasculatura, incluso a nivel renal. Se presentaron 2 estudios publicados de forma simultánea en New England, Redefine 1 sobre peso y obesidad, Redefine 2 en sobrepeso y obesidad con diabetes. En el caso del Redefine 1, la autorización no fue solamente contra placebo, sino que se hizo el CagriSema, el dual frente a semaglutida, se quedó a dosis de 2,4, frente a la cagrilitida de 2,4 y frente a placebo. O sea, hubo 4 ramas en total. Y en el caso del estudio de diabetes, solo 2 ramas. ¿Qué resultados tuvimos en el Redefine 1, en el estudio con sobrepeso y con obesidad? Bueno, pues un descenso de peso de un 20% con la combinación superior a la monoterapia, con un tercio de los pacientes que perdían más de un 25%, con beneficios secundarios como mejoría del perfil metabólico, disminución del perímetro de cintura y mejora de la composición corporal medida en un subgrupo por DEXA. Perfil de seguridad, el que ya conocemos de los análogos de GLP-1, que EMA ya la conocemos muy bien. En el caso del Redefine 2, el descenso medio de peso con la combinación fue de un 13,7%, superior a placebo, y el descenso de glicosilada fue de un 1,8%, con mejoría del perfil de glucemia medido por la monitorización continua de glucosa. Idem de idem en mejoría de parámetros metabólicos y perfil de seguridad totalmente conocido para nosotros. Otra molécula que también fue una de las estrellas del Congreso y también publicada de forma simultánea en el New England fue orforglipron, que orforglipron había mucha expectación porque es el primer agonista del receptor de GLP-1 oral no peptídico de administración diaria,
que es un agonista parcial del GLP-1 selectivo y de alta afinidad, y además es un agonista hacia la acumulación de AMP cíclico, pero tiene una particularidad, y es que se puede administrar de forma independiente cuando se bebe o cuando se come, lo cual lo da mucha flexibilidad. En este caso, el estudio que se presentó, el Achieve-1, se centró en pacientes con diabetes tipo 2 que estuvieran a tratamiento con estilo de vida con poquito tiempo de evolución, y el objetivo principal fue el cambio de glicosilada. Se testaron de forma progresiva, que se incrementaron de forma progresiva varias dosis de orforglipron, la dosis de 3, la dosis de 12 y la dosis de 36, que se fueron escalando progresivamente. El descenso medio de la glicosilada con la dosis de 12 y 36 fue de 1,4, con un mayor porcentaje de pacientes que consiguen la normoglucemia o pasar a rango de glicosilada de prediabetes. Y en cuanto al descenso de peso, fue en torno a un 6-7% dependiendo de la dosis. Bien, pasamos ahora a nuevos estudios con moléculas que ya tenemos. Un estudio que también se ha publicado, en este caso en Diabetes Care, es la continuación del estudio STRIKE, que curiosamente se presentó en el Congreso Americano de Cardiología, también en Chicago este año, la primera parte, en el que el uso de SEMA mejoraba la función en pacientes que tenían enfermedad arterial periférica, en términos que les permitía aumentar la distancia caminada sin dolor y el aumento de la distancia máxima caminando en cinta. Con lo cual no es un objetivo que mida parámetros tipo peso o glicosilada, mide función. Y mide función en un perfil de paciente bastante deteriorado, como todos los que vemos en la consulta que tienen enfermedad arterial periférica, ya que se seleccionó a pacientes que tenían una claudicación intermitente con un estadio 2A al mínimo, al menos de la Fontaine, es decir, que claudican ya a partir de 200 metros o con un índice tobillo-brazo menor de 0,9. ¿Qué datos nuevos se han publicado? Bueno, pues si esos beneficios en cuanto a la funcionalidad son consistentes en función de la duración de la diabetes, la glicosilada de entrada en el estudio, el índice de masa corporal y la medicación concomitante. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que este beneficio fue similar para todos estos grupos, de tanto los de más, menos evolución, glicos más altas, glicos más bajas, si tenían ISGLT2 o insulina de base y en función de su IMC. La enjundia también de este trabajo estaba la discusión de no hay que olvidarse de la enfermedad arterial periférica, que la hizo Alice Chen y a mí me gustó bastante. Reforzó el perfil de seguridad de semaglutida en este perfil de paciente que es más frágil, y se habló también, bueno, sobre los posibles mecanismos que pueda tener semaglutida para mejorar y la importancia de evaluar endpoints funcionales. Más datos sobre SEMA, en este caso un postdoc del estudio FLOW, que todos lo habéis leído en el New England. En este caso se analizó si los endpoints renales del estudio FLOW eran dependientes o no del IMC, y en este caso, y de la función renal inicial. ¿Qué se demostró? Que el endpoint primario del compuesto renal y los eventos cardiovasculares mayores y la mortalidad por todas las causas fueron independientes del índice de masa corporal. También fue independiente del índice de masa corporal el grado de protección renal en términos de proteger contra la caída del filtrado, y tampoco hubo diferencias en cuanto al cambio de filtrado en función del cambio de peso, con lo cual da idea de su seguridad en los diferentes grados de índice de masa corporal. Y el último dato ya sobre SEMA, en este caso un subanálisis del estudio SOUL, que está también recientemente publicado en el New England. Se presentaron datos sobre la seguridad cardiovascular en términos de la glicosilada y en términos del índice de masa corporal. Parece que en esta población que ya era en prevención secundaria, que ya habían tenido evento renal o tenían insuficiencia renal, el tener las glicosiladas por encima de 8, parece que el efecto todavía del MACE es todavía más potente. Sin embargo, no hay relación con el índice de masa corporal. Se mantiene el beneficio.
Pasamos ahora a otra molécula, a TIRCE. Se presentó la extensión del Surmón 1 a 176 semanas. Se presentaron, por un lado, parámetros renales, y es que TIRCE en este estudio preservó mejor la función renal y preservó también mejor o sea, digamos que los pacientes que con TIRCE caía menos la microalbuminuria, y los efectos fueron independientes totalmente del filtrado, si era superior a 90 o menor de 90. También se presentaron datos sobre la pérdida de peso a largo plazo, y es que TIRCE logró en este trabajo una pérdida de peso mayor o igual al 20% mantenida durante más del 70% del tiempo. Y los 3 años de tratamiento con TIRCE permiten una pérdida de peso sostenida superior a placebo. También se presentó un trabajo muy bonito sobre el Surmón 5, que también se acaba de publicar, versus SEMA, que habla de respondedores rápidos y no respondedores rápidos. Los respondedores rápidos son los que han perdido al menos un 15% de peso corporal en la semana 24. Y es que alcanzar esa pérdida de peso predice unas mayores reducciones a largo plazo. Y con TIRCE se consiguió una respuesta más rápida del tratamiento que con SEMA en este trabajo. Finalmente, un estudio que sí que muy bien, pero que en España no lo vamos a poder reproducir en práctica clínica, porque compara la escalada de Dula a dosis altas frente a TIRCE, TIRCE superior en términos de descenso de peso y de glicosilada. Uno de los regalitos, hablar sobre el cortisol. No sé si seguisteis este trabajo que se publicó también hace poquito. Se analizó presencia de hipercortisolismo en más de 1.000 pacientes con diabetes, prevalencia de hipercortisolismo, ojo al dato, 23,8%, que se aumentó al 36% si tomaban 3 medicamentos para aumentar la tensión. Eso supondría muchas personas con hipercortisolismo si lo trasladamos a la realidad española. Se presentó la segunda parte de este trabajo del Catalyst, que los pacientes que eran positivos para hipercortisolismo, que tenían imagen suprarrenal positiva de adenoma, se les proponía tratamiento con mifepristona. ¿Y qué pasó? Al disminuir el hipercortisolismo, mejoró la glicosilada. Realmente me quedo con esto de pronto de los B4, paciente con diabetes de difícil control, paciente con hipertensión de difícil control, obesidad visceral y osteoporosis y fractura. Ojito, hay que estar alerta porque puede ser un hipercortisolismo. Y añadió a los tetominosos, ahora es el noneneto o como se diga, el cortisol. Y esto nos pasan así por la consulta y no nos damos ni cuenta. Ojo al dato. Un regalito, medio regalito, perdón, porque ya lo puso antes la compañera sobre células madre, no lo voy a tocar. Perdona, vale, un minuto. Un minuto, vale. Pero sí que se presentó un trabajo, además también publicado en New England, en este caso en el New England Evidence, sobre SEMA en DM1 en personas que tenían infusor automático de insulina, un sistema integrado. Les ayudó a disminuir la glicosilada, a aumentar el tiempo en rango casi en un 9% y disminuir casi 9 kilos de peso sin incrementar eventos de seguridad, pero sí que hubo 2 hipoglucemias graves en ambos grupos. Y ya para finalizar, 3 trabajos. Uno que comparó el Train Restrict Eating básico que conocemos todos de 16 horas versus hacer a lo largo de la semana 2 o 3 días de dieta very low. Bueno, pues ambas estrategias similares para descender glicosilada y prácticamente iguales para el tema del peso. Otro trabajo en remisión de diabetes tipo 2, cambiar bebidas light, la 00, por agua, aumentó el porcentaje de remisión y caída de descenso de peso en mujeres con diabetes tipo 2. Y finalmente, un trabajo ya práctico del estudio Taiwan-Dexi, que obviamente el ejercicio incrementaba las hipoglucemias nocturnas frente a los días que no hacían deporte. Bueno, pues se vio que si ese ejercicio era por la mañana, no había ese incremento de hipoglucemias, en cambio sí que lo había si ese ejercicio era por la tarde-noche. Y hasta aquí mi repaso de la ADA 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy brevemente, a mí me gustaría preguntarte algo que probablemente esté un poco fuera de ficha, pero a mí se me ocurre por el perfil de pacientes que tengo, que serían las insulinas semanales en personas con diabetes tipo 1 que no se ponen todas las dosis de insulina basal. Yo creo que eso sabes mucho. Lo has contado muchas veces como pues, las plumas conectadas nos dicen a veces la verdad sobre las omisiones de dosis de los pacientes. ¿Crees que podría tener algún papel, aunque de momento no se estén orientando en esta población?
A ver, una cosa de los ensayos, otra cosa lo que esté en ficha técnica y aprobado por la EMA. Lo que se ve en los ensayos clínicos de las insulinas sevalales, tanto con Excitora como con Icodec, realmente es que hay un problema muy grande de adherencia a la insulina basal, ¿vale? Múltiples causas. ¿Qué es lo que viene a resolver las insulinas basales? Principalmente ese problema de adherencia. Y luego, claro, poneros en el caso de una persona con múltiples dosis de insulina que se tiene que inyectar 4 o 5 veces al día. De hecho, eso se ve muy bien porque cuando tú comparas las dosis de insulina total semanales con cuando coges la basal, da igual, con Icodec también le pasa y con Excitora, son estadísticamente muy inferiores. O sea, realmente eso es lo que hemos visto. A mí lo que me ha gustado mucho del estudio Quint 1, que iban a piñón con esas dosis fijas. Entonces, para esta gente que no le gusta hacer filigrana, oye, pues yo me quedo muy tranquila que les puedo controlar su glicosilada y sin incrementar la hipoglucemia de forma significativa. Muy bien. Cris, gracias por la presentación. Parece que lo que tenemos funciona y funciona muy bien. Estamos a la espera de los datos de TIRCE con el subpar cardiovascular, pero de CagriSema, que tenemos menos información, ¿qué estudios hay en marcha con endpoints clínicos, cardiovasculares, renales? ¿Puedes comentar algo al respecto? Pues mira, sé que de CagriSema hay un estudio muy bonito que se está planteando neuropatía dolorosa por ese papel que tiene la milina sobre el sistema nervioso, que si los resultados son positivos sería muy bienvenido para este perfil de pacientes. Sé que hay otro trabajo que se está haciendo en obesidad, pero en vez de comparando con placebo, con placebo y con la monoterapia, comparándolo con TIRCE, que sería muy, muy interesante también de ver. Y por supuesto, hay estudio cardiovascular en marcha, creo que es el Redefine 3, no me maten los del laboratorio, creo que es el Redefine, que como todos los ensayos cardiovasculares, dirigido por los endpoints, o sea, que hasta que no haya los endpoints determinados, pues no se sabrá. Entonces, bueno, la verdad que el futuro es apasionante, pero yo quiero hacer una reflexión. Tenemos que aprovechar también lo que tenemos, que lo que tenemos es muy bueno. Muy bien, Cris. Vale, pues vamos con el último ponente. Tenemos a Jesús Blanco Carrasco, que ha hecho un paréntesis en sus vacaciones. Yo también, que estoy de vacaciones. Él está en Huelva comiendo pescadito, pero a los demás nos parece a todos genial. Que nos va a hablar bueno, él es especialista en endocrino y nutrición del Hospital Clínic de Barcelona y nos va a hablar del presente, porque no diría yo del futuro, de Big Data, innovación, inteligencia artificial y qué nos puede aportar en nuestro manejo del día a día. Adelante, Jesús, cuando quieras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Si me confirmáis, por favor, que se oye y se ve bien. Perfecto. Genial, magnífico. Pues nada, reiterar el agradecimiento de mis compañeras a las ambas sociedades y evidentemente a los dos moderadores que llevan una tarde magnífica moderando a este elenco de ponentes y evidentemente también a los patrocinadores de este webinar. Yo me he atenido bastante a vuestras indicaciones. Quiero intentar dar una indicación sobre un argumento y mi argumento venía un poco en mis pensamientos a la vuelta en el avión cuando veníamos de Chicago. Mi duda fundamental es a qué nos vamos a dedicar cuando los avances tecnológicos que están por venir sustituyan gran parte de lo que hacemos ahora en la consulta. Y yo creo que esto es una pregunta que intentaremos resolver durante la sesión y si queréis luego en el turno de preguntas, pero me venía bastante pensativo con ello. No soy el mejor para hacer resúmenes, hay gente mucho más creativa que yo y de hecho el doctor Stephen Stone hizo un resumen de la parte de sistemas de asa cerrada híbridos con incluso diseño gráfico, es un ilustrador médico y la verdad que lo hace realmente bien y vamos a aprovechar su creatividad para ir comentando algunos de los aspectos. Algún sistema que no tenemos en nuestro entorno, al menos de momento. El sistema ILED de Bionic Pancreas es un sistema que, como veis, solo necesita el peso del paciente para arrancar y un objetivo de glucosa. El paciente no necesita contar hidratos de carbono, aunque sí tiene que advertir la ingesta, que lo hace en tres modalidades, estándar, menos de lo estándar o más de lo estándar. Lo que compara en este estudio, o lo que visualiza este estudio, es el resultado durante 2 años en vida real. En vida real, más de 15.000 pacientes analizados, tanto adultos como niños,
Y como veis, compara la hemoglobina glicada de inicio con el GMI final, ¿vale? Más allá de las dudas de esta comparación, pero los datos son más que expresivos y de hecho yo definiría esto como una democratización de los resultados, que es decir, todo el mundo se parece mucho al final de la observación y estos sistemas consiguen grandísimos resultados que además son mejores en los que peor están de inicio, ¿vale? De hecho, las conclusiones del propio ponente iban en esta línea y lógicamente demostraba que aunque hagamos más heterogéneo el uso de estos sistemas fuera de los ensayos clínicos, evidentemente ya sabéis la selección y el sesgo de selección que tenemos en los ensayos clínicos, sobre todo de tecnología, evidentemente el uso en vida real está marcando un resultado que consigue una optimización, si no perfecta, pero muy cerca de la perfección y sobre todo altamente mejor que la que tenían de base los pacientes y sobre todo los que peor estaban de base con poco riesgo de hipoglucemia. Iré dando alguna pincelada de lo que está por venir en el futuro, aunque Oscar me dice que no vería del futuro un poquito, sí que lo haré. La propia compañía, aunque no se mostró lógicamente durante el congreso, pero tiene en desarrollo un sistema de bomba parche y hablando de bombas parches, la que sí tendremos, aún no, pero se prevé que tengamos en los próximos meses en nuestro entorno, será la Omnipod 5 comercializada por Insulet y en este caso vamos a salirnos un poco de la caja habitual, nos salimos de la tipo 1, nos vamos a la tipo 2, se presentaron los datos en vida real de Omnipod 5 en diabetes tipo 2, ¿vale? Es una bomba parche que tiene el algoritmo incluido dentro del propio parche, no tanto en la aplicación también lógicamente, pero no depende exclusivamente del móvil, altamente sencilla de manejar y sin inconvenientes, que tiene 5 targets de glucosa, desde 110 hasta 150. Y en este estudio, que incluía pacientes de más de 18 años con diabetes tipo 2 autorreportada, muchos pacientes, más de 20.000 pacientes, vemos de nuevo esto que decíamos antes de la democratización de los resultados, pues vemos de nuevo unos resultados muy similares, un sistema de infusión automatizada de insulina. En un modo básico, la mayoría de los pacientes no usaban un contagio sofisticado de hidratos, da resultados mucho mejores que lo que tenían de parte estos pacientes que todos usaban múltiples dosis de insulina. Por tanto, la siguiente conclusión es que a más estricto sea el objetivo de control, mayor tiempo en rango tenemos en estos pacientes. Y ya digo, la mayoría de los pacientes usando métodos simplificados de contagio de hidratos, porque no es una población que habitualmente esté entrenada ni acostumbrada a contar hidratos de carbono. Y todos los pacientes mejoran, pero evidentemente el grado de mejoría, el beneficio añadido es mayor en los pacientes que tienen una peor situación de base. Seguimos saliéndonos un poquito de lo que hacemos habitualmente. Sabéis que la mayoría de los sistemas a día de hoy en nuestro entorno, en este caso vamos a hablar de Tandem con el Control IQ, están limitados por edad, por peso y por cantidad de insulina mínima que necesita el paciente. Pues un estudio que nos muestra el uso de Tandem, de Control IQ, en niños menores de 6 años, que es a día de hoy el límite aprobado, pues entre los 6 meses y los 5 años usando estos límites y comparando resultados en vida real con respecto a niños por encima de los 6 años, no entro en grandísimos detalles, pero al final el resumen es, funciona prácticamente igual de bien, sin grandes problemas de seguridad, también en niños muy pequeños, con lo cual esto nos amplía mucho la ventana futura que tendremos para uso, digamos, reglado en ficha técnica de estos sistemas. También novedades que están por venir, no lo tenemos aún en nuestro entorno, pero llegará un poco una miniaturización de la bomba, de la Teslim X2 que tenemos actualmente, la Mobi, la progresión de la Teslim que será la X3 y la Mobi final que será en parche sin ningún tipo de tubo. Con lo cual todo esto estará evidentemente por venir. Más datos de diabetes tipo 1, incluso forzando, digamos, el inicio, forzando entre comillas, pero digamos, diseñando el inicio de sistemas, asumiendo que son el gol estándar de tratamiento, desde el inicio, desde el debut, a las pocas semanas se instaura un programa de información a niños y a familiares de estos niños para poder plantearles el uso de estos sistemas desde las primeras semanas del debut. Todos los pacientes con menos de un año de evolución de la diabetes,
Hablaba la presentación, evidentemente, de las barreras que fundamentalmente tienen que ver con la accesibilidad a los tratamientos, alguna reticencia por parte de pacientes, sobre todo en la edad de adolescencia y de los propios padres, pero igualmente los resultados buenos en cuestión de ampliar y sobre todo de ampliar el número de pacientes que están expuestos a los tratamientos, que antes de hacerlo eran del 5% y terminan consiguiendo hasta un 33% de penetrancia de sistemas integrados al año del debut en esta población pediátrica. También en población pediátrica, en este caso tenemos la presentación en paralelo con Lancet Diabetes Endocrinology de 780G en menores de 6 años, entre los 2 y los 6 años, y de nuevo volvemos a ver seguridad de estos sistemas en niños más pequeños de lo que a día de hoy tenemos en ficha técnica para su uso, con lo cual ampliamos el rango de uso de estos sistemas, o los podremos ampliar, digamos, según ficha técnica en el futuro, cuando se adapten y se actualicen según las nuevas evidencias, y esto evidentemente va en la línea de comentar. Los resultados, en este caso, evidentemente, si tenemos un sistema automatizado, van a ser mejores que si tenemos sistemas solamente con predicción o parada en predicción de hipoglucemia. Y esto va en la línea de lo que estábamos comentando. Incluso en una población compleja, un TIR del 68% con sistemas automatizados, con una hemoglobina glicada, como veis a la derecha, que mejora significativamente con estos modos, aunque no llega a ser lógicamente perfecta, porque ya es una población compleja de control, evidentemente mejor y mejor que otras alternativas y segura en cualquier caso. Con lo cual, yo creo que nos venimos de Chicago con la idea de que podemos usar estos sistemas en un amplio abanico de pacientes, incluso en aquellos pacientes que no anuncian el bolus. Sabemos que estos sistemas funcionan mejor en quien anuncia el bolus, en quien con cuenta hidratos y en quien mejor cuenta hidratos. Eso nos llevó a pensar que estos sistemas estaban especialmente diseñados para pacientes altamente adiestrados en estas habilidades. Sí, cierto, es el mejor resultado, pero posiblemente no es el mejor beneficio de estos sistemas. Aquí analizamos a través de los datos de Kerlin, de Medtronic, días en los que los pacientes no anuncian bolus. Puede ser evidentemente porque no hayan ingerido datos de carbono o porque directamente han omitido el anuncio del bolus. Tanto población pediátrica como población adulta, una N, como veis, altamente significativa, incluso incluyendo algún paciente con diabetes tipo 2, que en nuestro entorno sería absolutamente anecdótico. ¿Vale? ¿Qué vemos? Pues que si la configuración es lo que ellos llaman la configuración, digamos, recomendada, la que tiene un tiempo de insulina activa de 2 horas y un objetivo de 100 miligramos por decilitro, el tiempo en rango de estos días sin anuncio de bolus sigue siendo bueno, 76%, y en cualquier caso mejor de aquellas personas que también hacen la misma omisión de bolus, pero tienen una configuración del sistema no tan estricta, no tan ajustada como el 100 con las 2 horas de insulina activa. Por tanto, sistemas automatizados que funcionan cuando están bien programados y bien configurados, incluso en las circunstancias menos óptimas posibles. Bueno, evidentemente los resultados no son comparables con el mejor de los usos, pero en cualquier caso son mucho mejores que cualquier otra alternativa. Podríamos pensar en un futuro sin anuncio de bolus. Evidentemente ahora hablamos que la tecnología lo hará, pero también teníamos un póster que hablaba del uso de análogos de GLP-1. Pues el uso de análogos de GLP-1 en una población con diabetes tipo 1 permite incluso conseguir buenos resultados con sistemas integrados sin ese anuncio de bolus, evidentemente asociado a la reducción de la ingesta. Por tanto, aquí tenemos avances en una dirección muy concreta. ¿Qué nos traerá Medtronic en el futuro? Pues el paso, lógicamente, del sistema de 780 será a la serie 8, que es una también miniaturización de la bomba de insulina, siempre asociada a Simpera, posiblemente también a Freestyle, y también está en desarrollo una bomba parche por parte de la compañía. ¿Qué reto tenemos fundamentalmente y qué reto viene marcado también por la evidencia? Este es un póster elegido especialmente, la inequidad. La inequidad que nos dice que las personas más mayores, varones, que no son blancos y que tienen un nivel socioeconómico más bajo, están menos expuestos a uso de estos sistemas. Yo le añadiría además que fueran españoles, lo único que el estudio está hecho en Estados Unidos. Pero la penetrancia de estos sistemas tiene un rasgo importante de inequidad, y esto será una de las grandes barreras que tendremos que afrontar actualmente y en el futuro. De hecho, si seguimos avanzando
lo que se fue comentando en el Congreso, cuando hablamos de cómo podemos implementar tecnología avanzada, inteligencia artificial, machine learning sobre estos sistemas, lo que nos enseñaban fundamentalmente era que estamos viendo solo la punta del iceberg, que estamos viendo mejoras consistentes en cualquier rango de la diabetes tipo 1, pero que debajo tenemos todavía mucho por descubrir, mucho por automatizar y mucho por mejorar. Sí que es cierto que en alguna de las ponencias se hacía mención especial a las barreras que fundamentalmente tienen que ver con la disponibilidad de los datos, que a día de hoy sabéis que tenemos una fragmentación importante, que están todos en manos de los proveedores, que hay que intentar integrar en el sistema, que siempre hay una buena predisposición, pero hay que hacer todo el proceso, la robustez y los límites técnicos, y de nuevo aparece el problema de la equidad, el acceso a los sistemas, y todo lo que tenga que ver con una caja negra siempre genera algunos tipos de inconvenientes. Pero en cualquier caso está mucho por venir y aquí podemos ir nombrando pinceladas de cosas concretas. Los gemelos digitales evidentemente tienen un potencial enorme, tenemos millones de datos de cada persona que los podemos replicar para generar un perfil, como decimos, de gemelos digital, y sobre ese perfil absolutamente individualizado generar cualquier tipo de hipótesis sobre cambios en sistemas integrativos, en sistemas de inteligencia artificial, machine learning, como queramos, en cualquiera de las versiones que queramos implementar para ver cómo podríamos mejorar antes de aplicarlo directamente al paciente. Con lo cual generamos hipótesis muy robustas que se pueden terminar generando una individualización perfecta prácticamente de los tratamientos. En cualquier caso, el aportar tecnología está absolutamente en desarrollo. La parte de inteligencia artificial sobre sistemas de infusión de insulina que nos van a evitar con toda seguridad el contagio de hidratos de carbono en el futuro. El anuncio de bolus prácticamente también lo tenemos prácticamente asegurado. El poder renunciar a ellos va a generar prácticamente la automatización de los sistemas, todo con múltiples vías de investigación, pero no hace falta ser muy previsor para saber que esto está cerca de ocurrir, ¿vale? ¿Problema que tenemos en la diabetes? Pues evidentemente la alta variabilidad, la alta heterogeneidad, y esto tenemos que asumir que nosotros lo procesamos mucho peor que los sistemas automatizados, que los sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, en la pregunta que nos hacíamos al inicio de qué haremos cuando esto nos sustituya, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a poder conseguir mejores resultados si los datos están analizados por la máquina que si está analizado por el profesional. Tendremos que darle las capas que tengamos que hacer, pero evidentemente el análisis de los datos va a poder tanto para sistemas integrados, pero también para múltiples dosis, quiere decir, poder crear sucedáneos de páncreas artificiales en una APP en un paciente que va con múltiples dosis, también evidentemente será posible en el futuro y mucho más cerca de lo que parece. Todo lo que depende de sistemas integrados depende evidentemente del input, que no deja de ser el sensor, que siempre le buscaremos pegas, y de hecho hubo mesas auténticas de debates en torno a la exactitud y los pormenores del uso de los diferentes sensores. Para mí, alguna de las más destacadas, esta en la que se hablaba de la fiabilidad. La fiabilidad no es perfecta, pero tengamos en cuenta que estamos construyendo todo lo que hemos dicho antes con los sensores actuales. Es decir, sin ser perfectos, nos están generando un control mucho mejor que cualquier otra alternativa. Por tanto, está por mejorar, pero nos vale a día de hoy de manera prácticamente suficiente para llegar a un control aceptable en la mayoría de nuestros pacientes. Jesús, Cosas muy estamos en tiempo, peculiares. Disculpa, Óscar, Estamos en finalizando. tiempo. Que Venga, vayas pues finalizando. vamos finalizando. Cosas muy peculiares, la comparación entre diferentes sensores y que confirman la impresión clínica. No todos funcionan igual. En un mismo paciente, de hecho pocos pacientes, solo 23, ya publicado en abril, 3 sensores, Descom, Guardian y Freestyle, vemos que no dan los mismos resultados, y de hecho podemos ver cómo Simplera en este caso queda marcado como el que da un TIR más alto en comparación tanto con el Freestyle como con Descom. Por tanto, aquí tenemos una confirmación de algo que vemos en la práctica cotidiana. La comparación entre Glicada y GMI, que voy a ir muy rápido porque fundamentalmente aquí la gran puesta la hizo Batelino. Siempre sabéis que agresivo con sus propuestas de prácticamente darle muerta
a la hemoglobina glicada y quedarnos solos con el tiempo en rango como paradigma de la nueva diabetes que está por venir en el futuro. Si queréis lo comentamos en las discusiones. Y para finalizar, la idea fundamental de qué va a aportar la inteligencia artificial. Había un debate en el que alguien proponía, la doctora Kuma Krishtal, que no nos va a sustituir. Yo creo que sí nos va a sustituir y que fundamentalmente la doctora Jin Lee nos confirmaba que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es ser humanos, y yo creo que nos toca fundamentalmente generar esa capa de humanidad, esa capa de trato con el paciente, esa capa de poder integrar datos que no son cuantificables de manera directa, porque todo lo demás siento y creo que vamos a tener que adaptarnos a un nuevo mundo en el que todo esto sea francamente diferente. Os dejo mi correo por si alguien se ha quedado ávido de algún dato más concreto, lo podemos compartir sin ningún problema. Muy bien, pues gracias, Jesús. Podéis activaros las cámaras si queréis, el resto de compañeros, y también el audio. Vamos a tener 10 minutos de discusión, vamos a pasar 10 minutos del tiempo previsto, pero creemos que es interesante. Y Jesús, has hablado de páncreas biónico. Yo llevo como 7, 8, 9 años a lo mejor escuchando de él desde que empezaron a presentarlo, y es verdad que no llega a España y no sabemos por qué no llega, y a lo mejor solucionaría muchos de los problemas que tenemos de cara a democratizar o generalizar el uso de este tipo de medidas, porque facilitaría o reduciría la necesidad de educación diabetológica. No sé cómo lo ves. Sí, 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 evidentemente ya no nos gustaría tener ese tipo de sistema, pero igualmente teníamos datos de días sin anuncio de bolus con una 780, quiere decir una 780 que sí que tenemos en nuestro entorno bien optimizada en cuanto a su parametrización, podría dar resultados óptimos incluso sin anuncio de bolus. Por tanto, evidentemente cualquier sistema que facilite y que simplifique la educación será bienvenido, pero la idea fundamental, y yo creo que la democratización a día de hoy tiene mucho que ver con la accesibilidad, que está limitada en nuestro entorno, y que deberíamos de hacer suficiente fuerza para autoconvencernos también de que el gol estándar de tratamiento para la diabetes tipo 1 pasa por el uso de sistemas automatizados. Rocío. Perfecto. Y si vamos un paso más allá todavía y viendo los datos que has presentado en diabetes tipo 2, donde realmente los resultados son buenos, incluso aunque el paciente a lo mejor no sea tan experto, ¿a quién priorizarías por mayor posibilidad de beneficio? Que es algo que apuntabas. ¿A una persona con diabetes tipo 1 a lo mejor con un control subóptimo, o a una persona con diabetes tipo 2 y un control realmente elevado que también a lo mejor podría beneficiarse de esta Pues terapia? a día de hoy en nuestro entorno tenemos fuera de financiación la diabetes tipo 2, pero me queda claro que si un paciente, otra cosa es que entremos en la medicina de precisión y si ese paciente con diabetes tipo 2 necesita esas múltiples dosis de insulina. Pero como comentaba Gemma, en los perfiles, digamos, con esas células betas no tan funcionales en las que necesitamos múltiples dosis de insulina en pacientes que se llaman tipo 2 porque no le podemos poner la categoría de tipo 1, pero que se parece mucho a una persona con diabetes tipo 1, parecería razonable pensar que en el futuro podremos tener acceso a un sistema que evidentemente mejora mucho el resultado y lo mejora más en quien peor está de base. Con lo cual, aunque los resultados son buenos en todos casos, es que la reducción de puntos de hemoglobina glicada para el que tiene un 13 o un 14% de base es muy, muy alta, y eso es una repercusión muy alta en complicaciones crónicas. Por lo tanto, yo lo tendría muy claro. Otra cosa es que nuestro entorno y nuestro sistema sanitario lo permita, nuestros 17 sistemas sanitarios lo permitan. Vamos a hacer una ronda rápida de preguntas, intentar ser breves, ¿vale? En la contestación, y así nos ceñimos al... Yo quería una pregunta para Laura. Has hablado de GLP-1, de cara a que si estudiamos el sistema incretina podemos predecir un poco respuestas. Has hablado luego de PDL1. ¿Tendría sentido hacer medición que no sé si se puede medir el PDL1 en personas en estadios precoces de diabetes tipo 1 de cara a poder predecir con mayor sensibilidad y especificidad cómo van a progresar? ¿Le ves sentido desde el punto de vista de investigación básica? A tu primera pregunta, sí se puede medir. Ujú. Se puede medir y se puede medir en circulación, en un análisis de sangre. Es una proteína y se puede medir. No sé, no creo que ahora mismo los métodos estandarizados estén tan sensibles como para ello, pero en un laboratorio sí se podía hacer. Si le veo sentido para la predicción, es una predicción de buen pronóstico. En teoría es lo que están hipotetizando. Si un diagnóstico de buen pronóstico fuera suficientemente bueno y pudiéramos hacer un seguimiento
de cuánto buen distinto. pronóstico le da, sí que tendría sentido medirlo. Vale, gracias, Laura. A mí me gustaría preguntarle al doctor Merino. Has hablado mucho sobre tratamientos de la obesidad como la forma de prevenir la diabetes, pero ¿crees que realmente el tratamiento óptimo de la obesidad está presente, es realista en un contexto clínico como el que tenemos actualmente en nuestro país? Vamos cojos. Estamos abordando la obesidad en sobrepesos extremos, con metodología quirúrgica, en pacientes que asocian diabetes, y el acceso a los fármacos potentes se limita a un grupo poblacional más o menos amplio, pero con un poderío económico que no tiene toda la población. Por tanto, lo que estamos haciendo es no democratizar, utilizando terminología que utilizaba Jesús, el tratamiento de la obesidad, porque con las estrategias de dieta-ejercicio, que por supuesto tenemos que seguir profundizando en ellas, ya habéis visto los resultados frente al tratamiento farmacológico. Tenemos que cambiar mucho el concepto de obesidad como enfermedad y, por supuesto, las autoridades nos tienen que dar herramientas que nos permitan abordarlo con más éxito. Muchas gracias. Gemma, una pregunta, es una opinión personal, lo que tú consideres, ¿no crees que estamos perdiendo un poco el norte con que las moléculas, por ejemplo, maritide o estas moléculas, cuanto mayor pérdida de peso es mejor, cuando los ensayos clínicos nos han demostrado que no hace falta llegar a esos porcentajes de pérdida de peso para obtener beneficios claros en endpoints clínicos? ¿Estamos perdiendo el norte? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. A ver, yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? No solo es el porcentaje de peso perdido, sino el beneficio que tienes. Por eso me gustan mucho todas las nuevas moléculas que están apareciendo o todas las nuevas dianas, porque van más allá de eso, ¿no? Parecía como hace 2 años que solo buscamos ese porcentaje de pérdida de peso. Yo me acuerdo cuando vi los datos de TIRCE, pues no sé si fue los primeros en una ADA o una SD, ¿no? Cuando se dijo lo del King Kong, yo estaba allí y veías esas pérdidas de peso. Cuando vimos el año pasado los datos de RETA, ¿no? Pero yo creo que ahora se está buscando más, ¿no? O sea, ya hemos alcanzado unas pérdidas de peso brutales y ahora probablemente tenemos que hacer más de medicina de precisión, ¿no? ¿Qué conseguimos con esa pérdida de peso? ¿Qué es lo que queremos tener? No todos los pacientes necesitan ese porcentaje de pérdida de peso y sobre todo a expensas de qué pierdes ese peso, ¿no? En el maritide lo que llama mucho la atención es el porcentaje de pacientes que tienen que discontinuar el fármaco por los efectos secundarios, ¿no? Poner a piñón tal dosis te lleva bueno, qué gran porcentaje de los pacientes o un porcentaje significativo de pacientes tiene que abandonar el tratamiento. Por eso me ha gustado mucho la aparición de no nuevas moléculas, sino nuevas dianas que busquen otras cosas, ¿no? Que busquen esos pacientes que están como más abandonados, que necesitan sí o sí insulina, buscar algo para ellos. O, por ejemplo, que parece una bobada, pero el que busques el objetivo del GLP-2 para controlar esa inflamación de bajo grado, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque es algo que un objetivo que igual cada vez tenemos que buscar más. Aunque los No datos sé, de TIRCE y SEMA, con descenso del 30 al 50% de la inflamación, ya son sorprendentes, ¿no? O sea, no sabemos si estas moléculas van a apoyar mucho o claro, van a avanzar o van a aportar beneficios, ¿no? Habrá que o verlo. buscar ese objetivo, esa parte 2, ¿no? De control de la inflamación de bajo grado, ¿no? Yo creo que al final pues estamos intentando cada vez hacer más medicina de precisión. Cuando no teníamos nada que nos ayudase a perder peso, yo creo que estábamos en un desierto, pues hace 3, 4 años, que yo creo que no fue hace tanto, veníamos todos felices de los congresos en plan, bueno, ¿qué vamos a tener? Pero cuando ya lo tenemos, yo creo que buscamos algo más, ¿no? O al menos esa es mi sensación. Gracias, Gemma. Olga, a mí me encantaría preguntarte un poquito más sobre la utilidad de los GLP-1, ya no tanto antes del embarazo, que es quizá lo que más has contado, sino precisamente para las mujeres en ese cuarto trimestre, sobre todo las mujeres con obesidad o que quedan a lo mejor incluso con alteraciones glucémicas después del parto, o sea, mujeres con obesidad o sobrepeso y prediabetes después del parto son un buen objetivo para este tipo de fármacos, para este tipo de estrategias y para concienciarlas además de su riesgo cardiovascular futuro, que es muy elevado. Estás Olga, mutada, Olga. estás muteada, sí.
Perdón, Ya. estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Vamos a ver. Yo estuve buscando si habían presentado algún póster o alguna comunicación sobre GLP-1 en las mujeres después del parto, en el posparto. No, lo que sí que sé en otra mesa que no he puesto por falta de tiempo, que se hizo un repaso de la fisiopatología, de las consecuencias de diabetes gestacional, sí que una de las últimas diapositivas fue que, aparte de controlar el exceso de ganancia ponderal durante el embarazo para reducir las complicaciones y también para reducir la posible diabetes futura, pues el poder utilizar hoy en día, como ha explicado perfectamente Gemma, un montón de dianas terapéuticas y de fármacos nuevos que tenemos disponibles, abre la vía desde el punto de vista de riesgo cardiometabólico en esta población que es de muy alto riesgo, porque hay que recordar que en una mujer aproximadamente a los 50 años de haber sufrido una diabetes gestacional, y dices, es que ya es muy anciana, es que el 60% se hacen diabéticas. Pero es que a los 10 años tenemos unas tasas también de 20%. Quiero decir con ello que en mujeres jóvenes las vamos a tener con una diabetes gestacional y con mucho riesgo cardiometabólico, no solo la glucemia, sino todo lo que conlleva ello. Y estos fármacos, evidentemente, aunque no hay trabajos ahora mismo en este grupo de población específico, porque lo estuve buscando, a nadie se le escapa que son unos fármacos de punto de vista fisiopatológicos buenos para reducir no solamente glucemia o peso, como ha explicado, sino otras dianas como es el riesgo cardiometabólico global, porque no hemos hablado en esta webinar de la ADA de enfermedad hepática, pero sí que ha habido varias charlas y bueno, por ejemplo, el survodutide o otros fármacos van a ir muy enfocados a estas dianas terapéuticas de hígado graso en pacientes con disfunción metabólica, y en estas pacientes yo creo que es otro subgrupo que falta hacer los trabajos, pero claramente se ve. Otro problema distinto es que lo que estamos viendo en obesidad no es lo mismo que en diabetes. Obesidad, los pacientes discontinúan el tratamiento a los 4 meses, 5 meses de iniciar el fármaco. Por distintos motivos, no solo en España, sino en casi todas las bases europeas, americanas sacan, y en la ADA también ha salido. Esto produce reganancia de peso, pero esa reganancia de peso es masa grasa, que es lo mismo, o sea, eso es importante decirlo, porque esas mujeres a lo mejor haciendo tantos suites de análogo de GLP-1, un año o dos sin análogo, vuelvo a ponérmelo porque he reganado peso, están reganando siempre masa grasa, mucho más que la masa magra, que esa cuesta reganarla. Estas van a tener a largo plazo más riesgo cardiovascular por haber utilizado de forma intermitente estos fármacos, los que tenemos disponibles hoy. No hablo de aquellos que vayan a preservar más la masa magra, como ya hay moléculas, ¿no?, en combinación con otras moléculas. Pues dejamos, Olga, Esto la es el pregunta, gran problema. dejamos la pregunta abierta y es un gran objetivo de investigación. Podemos animar. Yo lo siento por Chris y por Jesús. Hay muchas preguntas en el tintero, pero yo creo que tenemos que finalizar. Quisiera agradecer a los laboratorios que han participado, Descom, Medtronic, Novalab, Beringer, y en especial a Novo Nordisk, porque patrocinen, yo creo que una actividad de alto valor y muchas veces nos cuesta conseguir financiación, y Rocío, la SET y la SEN lo ha vivido este año, y es una pena porque es algo de muy alto valor para todos los socios de la Sociedad Española de Diabetes y de Endocrinología, y yo creo que hay que agradecerles sinceramente su colaboración diferencial. Pues nada, agradeceros a todos los asistentes virtuales, los ponentes, de verdad que hayáis dedicado vuestro tiempo, y ha sido un placer trabajar con vosotros, y espero que nos veamos todos prontos. Feliz verano. Rocío, ¿algún comentario? Nada, me uno a tus agradecimientos y a la felicitación con estos brillantes ponentes que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen verano. Hasta Buen verano luego. para todos.